Bueno, vamos a dar comienzo entonces. Somos el Instituto de Educación a Distancia y Tecnología Educativa de la Universidad San Pablo Tucumán. Esta es la cátedra de Probabilidad Estadística de la carrera Licenciatura en Ciencias de Datos. Bueno, estamos desarrollando el módulo 2. La clase de hoy nos vamos a abocar precisamente a la parte de variable aleatoria continua y vamos a hacer una analogía con variable aleatoria discreta. Vamos a definir lo que era variable aleatoria continua. La clase anterior, sincrónica, habíamos definido lo que era una distribución uniforme e incluso habíamos definido algunas distribuciones con nombre propio, como ser la distribución binomial, la distribución hipergeométrica y la distribución de Poisson. Estas variables en las cuales estas funciones de probabilidad se definen a través, como habíamos hecho en la introducción de la clase anterior, en dos tipos de variable, variable continua y variable discreta. Hoy nos vamos a abocar a la parte de variable aleatoria continua, en la cual la definición establece de que x es una variable aleatoria continua cuando el número de valores posibles que puede tomar esta variable aleatoria x no es numerable, se dice. En matemáticas decimos no es numerable cuando corresponde a un conjunto infinito, el cual es denso. Es decir, que no existen números consecutivos, que los incluya los números decimales, decimales positivos, decimales negativos. Es decir, que es un conjunto que carga toda la numérica. En cambio, cuando hablamos de conjunto discreto o variable aleatoria discreta, ahí sí podemos definir números consecutivos porque se define en términos de los números enteros. Por ejemplo, el 4 y el 5 son consecutivos, pero dentro del conjunto de los números reales no podemos hablar de números consecutivos porque entre dos números consecutivos, teóricamente, hay infinitos números. Bueno, entonces la variable aleatoria continua completa la recta numérica y sus representaciones gráficas son a través de trayectorias de gráficas totalmente continuas, a diferencia de los puntos que graficamos con las variables aleatorias discretas. Vamos a hacer un ejemplo de una variable aleatoria continua en donde se hace el estudio de la probabilidad. Por ejemplo, la variable aleatoria t, que representa o es la hora que ocurre la demanda máxima de energía eléctrica en un día demandado. Allí se coloca R sub x como subíndice x, significa el recorrido de la variable aleatoria continua. Y el recorrido, bueno, es justamente la hora en la que ocurre esta demanda de energía eléctrica y sabemos que la hora tiene submúltiplos como ser minutos, segundos, entonces se hace hincapié a una variable que está definida dentro del conjunto de los números reales. Por lo tanto, esta variable aleatoria es continua. No incluimos solamente valores enteros, a diferencia de la variable aleatoria discreta. Bueno, para eso vamos a definir también lo que es distribución de probabilidad. En variable aleatoria discreta habíamos definido lo que era distribución de probabilidad, en donde teníamos justamente tres parámetros muy parecidos a los que funcionan acá, solamente con la diferencia de que las probabilidades estas se rigen justamente bajo una operación que la deben haber conocido dentro de cursados de cálculo o de análisis matemático, que es la operación integral, que es la operación contraria a la derivada de una función. Como acá estamos hablando de una función que tiene como dominio la variable aleatoria continua, entonces allí para calcular sus probabilidades lo calculamos a través de la integral. Y la integral me puede calcular justamente la probabilidad de todos los valores que están incluidos dentro de un intervalo. Y que ese intervalo es un subconjunto de la recta numérica, que en este caso lo definimos dentro del conjunto de los números reales. Bueno, si existe una variable aleatoria continua, si existe una función de recorrido x, ahí cuando aparece f chica y como subíndice x, estamos hablando de la función de probabilidad de la variable aleatoria x, tal que se cumpla estos tres apartados. El primer apartado es que la función de la variable aleatoria x siempre va a ser mayor o igual que 0 para todo x real.
Eso es más que nada un axioma que toma la definición. Vieron que nosotros decíamos en probabilidad uniforme que la probabilidad de un evento tenía que ser mayor o igual que cero y que estaba entre 0 y 1 cuando hablábamos de algo discreto. Bueno, acá de la probabilidad de variable aleatoria continua pasa exactamente lo mismo. También tiene que ser mayor o igual que cero. De hecho, solamente va a ser un valor numérico que va a estar incluido entre 0 y 1. El apartado 2 me dice de que la integral, acá lo que aparece en los extremos de integración, aparece el símbolo menos infinito y infinito en la parte superior. Me está indicando que estoy integrando la función desde menos infinito, de toda la parte real negativa, y de toda la parte real positiva. Eso me está indicando de que en realidad estoy tomando absolutamente todos los valores que puede cubrir esa función, pero el valor máximo que vamos a obtener de esa integral va a ser 1, ¿sí? Que coincide con la probabilidad éxito en una probabilidad discreta. Ya vamos a ir viendo cómo se define desde menos infinito hasta 0, desde 0 hasta algún intervalo y después qué sucede con los valores posteriores, porque esto cubre la recta numérica de punta a punta, de menos infinito a infinito. Y el tercer apartado es que la probabilidad se define entre dos valores o entre dos valores dentro de una recta, es decir, entre a menor que x menor que b, como la integral definida en donde el primer extremo de integración es el primer extremo del intervalo y el segundo extremo de integración b es el segundo extremo de ese intervalo. ¿De quién? De la función de probabilidad en el cual x es la variable aleatoria continua. Por supuesto, la integral acompañada con su respectivo diferencial x que indica con respecto a qué ha sido derivada esa función. Bueno, se dice que esta función es una función de probabilidad o función de densidad. ¿Sí? Si cumple esos tres apartados, estamos en la presencia de una función de probabilidad o de una función de densidad. Entonces, van a encontrar por ahí en algunas bibliografías que se habla de función de densidad, es exactamente lo mismo que decir función de probabilidad. Vamos a hacer un ejemplo, a manera que quede un poquito más claro lo que hablamos recién de función de probabilidad. El ejemplo 4 establece lo siguiente. La concentración de plomo en la gasolina varía entre 0,1 y 0,5 gramos por litro. Entonces, fíjense que ahí estamos hablando entre 0,1 y 0,5 gramos. Estamos hablando de números decimales. Entonces, estamos ante la presencia de una variable aleatoria continua. ¿Cuál es la probabilidad de que su concentración en un litro de gasolina se ubique entre 0,2 y 0,3 gramos? Inclusive con función de distribución, y acá se la da la función de distribución. Por ahí ustedes van a encontrar algunos problemitas ahí en el trabajo práctico que lo voy a proponer, en donde se va a pedir justamente que calculen las probabilidades de la función variable aleatoria continua y se le va a dar la función así como ustedes la tienen presente ahí. A veces se puede crear, eso se llama modelo matemático. En matemática aplicada, no tan solo en ciencia de datos, en ingeniería, en ciencias económicas, en administración de empresa, lo que se busca es formar modelos matemáticos. Los modelos matemáticos se rigen mayormente a través de funciones como la que le estoy presentando ahí. Ese sería un modelo matemático que describe justamente la concentración, en este caso del plomo, en un determinado combustible, como lo es la gasolina, y lo que nosotros queremos investigar, cuál es la probabilidad de que la concentración justamente en un litro de gasolina se ubique entre 0,2 y 0,3 gramos. Ese que le estoy diciendo ahí, 0,2 y 0,3 gramos, le estoy dando los extremos de integración de esa probabilidad. Es decir, vamos a utilizar acá la definición que la habíamos utilizado en el apartado anterior. Vuelvo a la diapositiva anterior para señalarle cuál es la que estamos usando. Es el apartado 3, recuerden, probabilidad de A menor que X menor que B. Acá A y B son ese 0,2 y ese 0,3 gramos por litros.
que eso es igual a calcular la integral entre A y B de la función de probabilidad. Es justamente lo que vamos a hacer nosotros. Recuerden que ahí está el modelo. Acá el modelo establece lo siguiente. 12,5x menos 1,25 es la función. Esa función la voy a utilizar con la restricción de que 0,1 es menor o igual que x y menor o igual que 0,5. Me está indicando esta restricción que los valores que puede tomar esta función solamente lo voy a tener en cuenta cuando x varíe entre 0,1 y 0,5. Cuando x no esté entre esos valores, o inclusive sea 0,1 o igual a 0,5, en cualquier otro valor o en cualquier otro caso, por ejemplo 1, 2 o 0,6, la función va a valer 0. Y ahí estamos en la primera parte del apartado que habíamos definido anterior. 0 en cualquier otro caso y la función que tenemos arriba o el modelo cuando x varía entre 0,1 y 0,5. Entonces, ya que la pregunta de este problema me dice cuál es la probabilidad de que su concentración en un litro de gasolina se ubique entre 0,2 y 0,3, puedo observar que 0,2 pertenece a este intervalo y 0,3 también pertenece a ese intervalo. Por lo tanto, voy a poder calcular la probabilidad que x varíe entre 0,2 menor o igual y 0,3 menor o igual. Recuerden que el menor o igual significa que también lo toma a esos valores que están en los extremos. Y de acuerdo al apartado anterior, al tercer apartado, eso va a ser igual a quién? A la integral entre 0,2 y 0,3. 0,2 y 0,3 están colocados como extremos de integración. Bueno, ¿de quién? De la función de probabilidad. La función es el modelo que le había mencionado acá, 12,5 de x menos 1,25. Acompañado, por supuesto, del diferencial x. Se habrán dado cuenta que las funciones que normalmente aparecen acá en los modelos, por ahí en cálculo, cuando ustedes cursaron cálculo, deben haber encontrado funciones por ahí un poco más complejas para poder integrarlas. En los modelos, a veces las funciones son un poquito más complejas, a veces son mucho más simples. En estos casos de probabilidad, las funciones a integrar por ahí son un poco más simples porque los modelos también son un poco más simples para que resulten un poco más entendibles a la hora de hacer una introducción dentro de probabilidad. Bueno, entonces acá simplemente voy a tener que integrar esta función. Bueno, la integral de esa función, como es una integral definida, tendría que calcular la primitiva y después aplicar, no sé cómo le habrán llamado, es si regla de Barrow o directamente reemplazar el extremo superior menos el extremo inferior. Básicamente es lo mismo. A veces en alguna bibliografía aparece como regla de Barrow. Normalmente yo le llamo también regla de Barrow, pero sería simplemente el teorema fundamental del cálculo integral. Recuerden que cuando calculamos la integral definida de una función, lo que encontramos no es una función, sino es un valor numérico. Y ese valor numérico que aparece allí es de 0,1875, que no es otra cosa que la probabilidad de que la concentración por litro de gasolina se ubique entre quién? Entre 0,2 y 0,3. Yo acá no hice el cálculo integral. Por ahí, si ustedes están un poquito olvidados de lo que es el cálculo integral, no se preocupen que esto va acompañado con un video en el cual desarrollo la parte del cálculo integral para que ustedes comprendan cómo hago para pasar justamente esa integral a ese valor numérico. Por ahí les puede servir si se olvidaron a ese cálculo y cómo utilizamos la calculadora a nuestro favor. Bueno, esa sería la probabilidad de que el litro de gasolina se ubique entre 0,2 y 0,3. Tiene una probabilidad del 0,18 o si lo multiplicamos con esa probabilidad frecuentista, decimos que tiene 68,75% de probabilidad, una probabilidad un poquito elevada para tener en cuenta de que la concentración por litro de gasolina está ubicado entre esa cantidad de gramos dada. Acá hay una representación gráfica, porque al tener un modelo matemático, podemos representarlo gráficamente. Y a diferencia de la distribución uniforme que nosotros vimos en la clase anterior, la representación gráfica o la trayectoria es de manera continua.
¿sí? No es tan solo un trazado de puntos discretos, es una forma continua, una trayectoria continua. Bueno, si ustedes recuerdan por ahí la clasificación de funciones, esta función es una función lineal, el cual la única manera de representarlo gráficamente podría ser haciendo una representación a través de tabla de valores o teniendo en cuenta que corta el eje Y en 1,25, es decir, 1,25 negativo, más o menos a esta altura, ¿sí? Por donde yo estoy señalando con el cursor, y esto tiene una pendiente de 12,5x, es decir, ahí le voy a dar un valor a x, supongamos 1, y cuando le dé un valor 1 sería 12,5 menos por 1 menos 1,25, eso sería 11,25. Entonces, cuando a x le dé 1, esto me va a dar más o menos por acá. Voy a tener un punto aproximadamente por acá, la coordenada, y otro punto en menos 1,25. Cuando trace voy a encontrar la recta, por supuesto una recta mucho más larga que la que está marcada ahí con rojo. Pero resulta que a mí no me interesa toda la recta. Me interesa justamente entre dónde, entre este intervalo, entre 0,1 y 0,5, que es el intervalo en el cual varía el plomo en la gasolina. Entonces está marcado ahí, se ve más o menos un poquito de color turquesa, es una pequeña franja, esa franja representa un área y esa área es la cual nosotros consideramos la probabilidad justamente de ese modelo matemático que representa la concentración del plomo en la gasolina cuando varía justamente entre esas cantidades de gramos que son 0,1 y 0,5. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos ahí es la representación del área y el área es una interpretación de lo que es la probabilidad de esa función teniendo en cuenta que varía entre 0,2 y 0,3. Bueno, entonces, con esto quería más que nada darle en claro que cuando calculamos la integral, ustedes habrán visto en cálculo que cuando calculamos la integral definida de una función, lo que encontramos es el área bajo la curva. Bueno, acá también estoy encontrando el área bajo la curva, pero la interpretación que hacemos es que, de acuerdo a la definición que vimos en la diapositiva anterior, la integral definida se define como el área de la probabilidad, y la probabilidad justamente en este caso entre los valores dados. Por eso es que siempre voy a necesitar sí o sí los extremos de integración. Bueno, entonces vamos a ver las consecuencias de la variable aleatoria continua. La primera consecuencia de la definición de la función de probabilidad es que la probabilidad de la variable continua asume un determinado valor que es nulo, ya que solamente va a ser nulo cuando los extremos de integración sean iguales. Por ejemplo, que el primer extremo de integración sea igual al segundo extremo de integración. Eso es una propiedad de la integral definida, eso va a ser igual a cero. Supongamos, volvemos al problema anterior, y se pida la concentración del plomo en la gasolina varía actualmente entre 0,1 y 0,1. Entonces no hay variación. Quiere decir que no hay probabilidad o la probabilidad es cero. ¿Sí? A eso se refiere. Por supuesto, entonces, que para que la integral o la probabilidad no sea igual a cero, no tiene que suceder que ambos extremos sean iguales. Otra, para el caso continuo, es que la probabilidad de un evento, supongamos A, sea igual a cero, no implica que el conjunto sea vacío. Puede ser de que no haya ningún tipo de variación. Entonces ahí estamos hablando de una probabilidad cero. Entonces, a diferencia del anterior, cuando decíamos de que la probabilidad de un conjunto era igual a cero, significaba que no había casos favorables, es decir, que el conjunto en los casos favorables era cero. En este caso, en la función de distribución continua, no sucede eso, sino que puede suceder que no haya habido alguna variación y entonces al no haber variación, la probabilidad se define como cero, pero no significa de que en ese caso el conjunto sea vacío, ¿no?
Bueno, si X es una variable aleatoria continua, siempre se puede cumplir o se puede tener en cuenta algo que es muy importante. Fíjense, tengo la probabilidad de que que X esté incluido entre C y D, inclusive C e inclusive D. O eso es igual a la probabilidad de que X sea igual a C o esté entre C y D, pero no que sea igual a D, porque acá no tienen menor igual. A la vez puede ser igual a la probabilidad que X esté incluido entre C y D, que no necesariamente tiene que ser igual a C, pero sí puede ser igual a D. O la probabilidad de que X varíe solamente entre C y D, pero X no es igual a C y tampoco es igual a D. Quiere decir, ahí están las cuatro posibilidades de que se puede tomar un intervalo. Un intervalo cerrado, un intervalo abierto, un intervalo semiabierto y un intervalo semicerrado. Es decir, tenemos las cuatro posibilidades. Cuando es cerrado, cuando lo toma en ambos extremos, menor igual, abierto, cerrado en el primero, abierto en el segundo, menor igual, menor, abierto en el primero, menor igual en el segundo, o abierto, que sería menor en el primero, menor en el segundo. Entonces, la probabilidad acá no varía en base a los intervalos que se tome, ya sea que X lo tome al extremo o no lo tome. Y por último, es justamente lo que les decía recién, que la probabilidad que X varíe entre C y D está representada como el área bajo la curva de esa función entre los valores C y D. ¿Sí? Bueno, veamos un ejemplo más de función de variable aleatoria continua, sea la variable aleatoria continua X, cuya función de distribución es f, está definida del siguiente modo. Bueno, ahí está el modelo matemático, f de x igual a 2x cuando x varía entre 0 y 1 y 0 en cualquier otro caso. Verificar que efectivamente es una función de distribución. Bueno, ejercicios como este puede haber en el trabajo práctico, inclusive en el parcial. ¿Qué puede suceder? ¿Cómo hacemos para verificar que es una función de distribución? Tiene que cumplir esta condición. Primero, el primer apartado que he mencionado en las diapositivas anteriores, en la definición, yo ya voy a volver para que lo refresquemos. El primero tenía que cumplirse, ¿dónde está el cursor acá? Que la probabilidad o la función de x o de variable aleatoria tiene que ser mayor o igual que 0 para todo x real. Bueno, yo veo que acá tengo 2x y 2x, si le doy los valores entre 0 y 1, siempre va a ser mayor o igual que 0. Por ejemplo, si le doy x igual a 0, me va a quedar 2 por 0 es 0 y 0 es mayor o igual que 0. Y no le puedo dar valores negativos porque acá me dice que solamente le puedo dar valores entre 0 y 1. Por ejemplo, le puedo dar 0,5. Y si hago 2 por 0,5, eso va a ser de 1. Y 1 es mayor o igual que 0. O le puedo dar 1. 2 por 1 es 2 y 2 también es mayor o igual que 0. Y después me dice que cualquier otro valor, ya sea valores negativos o valores mayores que 1, el valor de la probabilidad va a ser 0. Entonces, la probabilidad siempre va a ser mayor o igual que 0. Se cumple el primer apartado de la definición que vimos. A ver si puedo volver. De manera que recuerden. El primero era que debe ser mayor o igual que 0. El segundo, que la integral entre menos infinito a infinito de la función de densidad o función de probabilidad debe ser igual a 1. Entonces, vamos a ir y es justamente lo que vamos a probar en el segundo paso. Ya probamos el primero, vamos a probar el segundo. Ahí está la representación gráfica, justamente de la función 2x, que es una función lineal, ¿sí? Solamente está representada entre 0 y 1. Fíjense que acá está el eje x. Yo traté de borrarle
justamente este color para que vean que ese es el intervalo en el cual está definida la función. Ese es el intervalo en el eje X y su representación gráfica es la que está marcada acá con color rojo. Entonces, voy a tener en cuenta algo. Recién vimos que la integral entre menos infinito a infinito de la función f de x diferencial x igual a 1. Bueno, entonces la voy a separar en dos partes. Tengo que la función 2x solamente lo voy a utilizar entre 0 y 1. ¿Qué es lo que estoy marcando en este intervalo? Todo en la recta x, entre 0 y 1 voy a usar la función 2x. Cuando x es mayor que 1, yo sé que la función f de x es igual a 0, que es lo que tengo hacia la derecha de 1. Y cuando la función vale valores menores que 0, entonces hacia el lado negativo, también va a ser 0, porque es 0 en cualquier otro caso. Entonces, Javier, sí, dime. disculpa, Sí, sí, pero es que uno, a vos te dice arriba que X no incluye ni 0 ni 1. O sea que es un intervalo abierto, o sea, no tiene que ser mayor a 1 para que la función dé 0. Si X es 1, también da 0, al igual que si da 0. correcto. Da 0, O sea, si pero es 0, tiene que ser 0. Y de ahí para abajo, todo 0. correcto. Y si es 1, el 1, que no Tiene que está ser 0, incluido arriba, también es 0. correcto. Solamente los valores que están entre 0 y 1. Está Claro, perfecto. si es mayor a 1, pero si es 1, también tiene que ser 0, porque no está Correcto. incluido. Sí, lo que acá estoy marcando, por ahí se me salió un poquito más corrido. Justamente estas líneas que aparecen vertical marcan la división entre 0 y la parte negativa, y la otra que me salió un poquito más corrido, el 1, marcan la división entre la parte que es 0 y la del modelo matemático. Bueno, no importa si acá en 1 me da 0 y si me da en 0, porque recordá en las diapositivas anterior, cuando calculábamos las probabilidades, no importaba si era igual o estaba incluido. No sé si que Sí, puse sí, las sí, cuatro posibilidades. sí, las ¿Sí? 4 Para la opciones. integración no va a haber problema por ese tema. Claro, Pero claro. sí es real lo que vos me decís. Cuando es 1 es 0 y cuando es 0 también es 0. Solamente los valores que están entre 0 y 1 gozan de pertenecer al modelo matemático 2x. Bien. Está perfecto. Si, Bien. si nosotros en el parcial vos nos vas a pedir la gráfica de la función, Sí, te puedo pedir la representación gráfica. bien, Solamente del sector que nos interesa. perfecto. O sea, ponemos el circulito abierto en 1, digamos. Claro. De hecho, acá está abierto. No sé si se lo llega a ver. Sí, Ahí, sí, sí, ahí está abierto. ahí se da, sí. ¿Sí? Acá no lo puse abierto, pero es justamente porque acá se continúa 0 hacia la otra parte negativa. ¿Sí? Bien, Bueno. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es tomar, justamente ahí veo que le pongo la flechita que el modelo matemático está representado a través de esa función que está graficada de color rojo. Ahí lo llevo a otra diapositiva donde la representación es la misma. Coloco la misma eh, disposición de la función y cómo lo vamos a tener en cuenta, ya que es una función en rama. Y la integral que les decía que estaba en el apartado 2 de la definición, establecía que la integral entre menos infinito e infinito de la función f de x diferencial x la puedo separar en tres partes. Y ahí está lo que decimos o lo discutíamos con el compañero, que viene desde menos infinito hasta cero. ¿Sí? Voy a tomar ese sector de menos infinito hasta cero. Ahí está la integral de menos infinito hasta cero. Sabemos que hasta ahí el modelo matemático vale cero. Por eso es que lo colocamos 0 diferencial x. Más. Eso por propiedad de la integral puedo ir distribuyendo por cada intervalo. Entre 0 y 1, ¿está? Entre 0 y 1 corresponde al modelo matemático 2x. Entonces, integral entre 0 y 1, el modelo matemático 2x diferencial x, más
Y ahora me quedaría desde 1 en adelante. Y desde 1 en adelante es lo que decía el compa, vale 0, diferencial x. De hecho, el primer término y el último término, al ser la función integrando 0, eso va a ser 0. Solamente me va a quedar integrar el término del medio, entre 0 y 1. Bueno, ahí yo les puse la integral, la primitiva, entre x cuadrado sobre 2, que si tiene que ser entre 0 y 1. Bueno, haciéndolo el cálculo, llegamos que eso es igual a 1. Y se comprueba lo que nosotros decíamos en la diapositiva anterior, que la integral entre menos infinito e infinito de la función de densidad tiene que ser igual a ¿quién? A 1. ¿Sí? Entonces ahí estamos comprobando, así como decía, vuelvo a la consigna, que a la función aleatoria continua cuya función de distribución está definida del siguiente modo, verificar que la siguiente es una función de distribución. Acá verificamos el primer apartado y en el siguiente verificamos el segundo de que eso tenía que ser igual a 1. De hecho, en todas las funciones de distribución de variable continua se tiene que cumplir estas condiciones porque se rige justamente o se definen estos modelos bajo esas condiciones. Bueno, ahí está la representación gráfica, el modelo. Supongamos que tenemos que calcular ahora a ese modelo la probabilidad de que X sea, acá, acá está, la probabilidad de que X sea menor o igual que 0,5. ¿Sí? Entonces simplemente voy a tener que calcular la integral, cuáles son los valores que son menores que 0,5. Y bueno, los valores que son menores que de 0,5 viene desde menos infinito hasta 0,5. Por eso es que colocamos la integral justamente de menos infinito hasta 0,5. ¿De quién? De la función de distribución. Pero sabemos que de menos infinito hasta 0, la función integrando va a valer 0. Entonces, esto se va a acomodar de la siguiente manera. Yo ahí les hice la representación gráfica del sector en el cual estamos calculando el área, que la interpretación es la probabilidad de ese sector. Significa entonces que tendríamos que separarlo en dos partes, como les decía recién, la integral de menos infinito hasta 0, que ahí el modelo vale 0, y desde 0 hasta 0,5 el modelo vale 2x. Y bueno, esto va a ser 0 el primer término, por ser la función integrando 0, y el segundo término tendría que integrar. Cuando integramos, bueno, la integral es la misma que la anterior, nada más que los extremos de integración cambian, por supuesto va a cambiar el valor. Y el valor es de 0,25, quiere decir entonces que tenemos un 25% de que la variable aleatoria esté entre menos infinito y 0,5. Bien, vamos a ver entonces ahora lo que es la función de distribución acumulada. Sea X una variable aleatoria, discreta o continua, fíjense, ahí ahora vamos a hacer un paralelo entre ambas. F es una función de distribución acumulada, a veces se la denota con esta sigla f de a, función de distribución acumulada, ya sea de la variable aleatoria x, ya sea discreta o continua, se va a definir como las probabilidades de x menor o igual que x. Es decir, se van sumando las probabilidades anteriores. Ya vamos a ir viendo de qué manera y cómo se distingue para variables aleatorias discretas y para variables aleatorias continuas. De hecho, está acá. Si x es una variable aleatoria discreta, la función f de x o la función acumulada de x se define como la suma de las probabilidades, simplemente como ir sumando las probabilidades, pero cuando x es variable aleatoria discreta. En cambio, si x es una variable aleatoria continua, f de x o la función de distribución se define simplemente como la integral entre menos infinito y x de la función f de s diferencial s. La función f de s ahí para señalar que está en términos de otra variable, pero bueno, ya lo vamos a explicar por ahí con un ejemplo. Entonces,
Lo que quiero que recuerden acá son las dos condiciones, que la función de distribución acumulada discreta se calcula simplemente sumando las probabilidades. Y la de variable aleatoria continua se calcula ¿con quién? Con la integral que va a ir desde menos infinito, de la parte negativa, hacia la cota superior, que en este caso viene a ser x. Veamos un ejemplo. Acá tenemos, calculemos la función de distribución acumulada para el número de caras que parecen para la situación planteada del ejemplo 2. Bueno, yo les traje acá el ejemplo 2, ahí está el ejemplo 2. Antes que nada vamos a analizar primero que nada el tipo de variable y después discutimos cómo calculamos la distribución acumulada. Como estamos hablando del lanzamiento de una moneda, el lanzamiento de una moneda puede haber situaciones de que caiga cara o puede caer sello. Es decir, que tenemos o una situación o la otra, le podemos asignar un valor 0 y 1, por lo tanto estamos hablando de variable aleatoria discreta. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una función de distribución acumulada discreta. Bueno, el ejemplo dice lo siguiente. Se sabe que al lanzar una moneda, a menudo sale cara 3 veces más que sello. Entonces me está indicando ahí una probabilidad. Esta moneda se lanza 3 veces y se observa la secuencia de ocurrencia de cara o sello, sea X el número de caras que aparecen en la función de distribución de probabilidad. Bueno, primero que nada, veo que me está dando acá para formar una ecuación. Es decir, se sabe que el lanzamiento de una moneda a menudo, o sea, me está dando cierta probabilidad, sale cara 3 veces más que sello. Bueno, entonces, primero voy a armar nuestro espacio muestral. Como la moneda se lanza 3 veces, puede suceder que caigan 3 caras, 2 caras y un sello, una cara, un sello y una cara, un sello y 2 caras, una cara y 2 sellos, un sello y una cara y un sello, 2 sellos, una cara y 3 sellos. Ahí están todas las posibilidades. Ese vendría a ser nuestro espacio muestral. Y después, como estamos trabajando con una variable aleatoria discreta, el recorrido podría ser los valores que le asignamos a la variable aleatoria discreta. Por ejemplo, 0 para cuando no caiga cara. 1 para cuando caiga una cara. 2 para cuando caiga al menos 2 caras. Y 3 cuando caigan 3 caras. Entonces, para obtener la función de distribución de probabilidad, primero voy a tener que calcular la probabilidad de obtener una cara y de sello, teniendo en cuenta esa condición que me indica ahí. Fíjense que me dice, se sabe que al lanzar una moneda, a menudo sale 3 veces más que el sello. Entonces, si la probabilidad de que salga cara va a ser igual a 3 multiplicado por la probabilidad de que salga sello, porque me lo está indicando acá. Lanzar una moneda a menudo sale 3 veces más que la de sello. Entonces, genero este tipo de ecuación. La probabilidad de C o de que salga caras es igual a 3 por la probabilidad de que salga sello. Bueno, a eso le puedo llamar 3x porque no le conozco cuál es la que salga sello ni la que salga cara, solamente me indica ese tipo de condición como para poder formar una ecuación. Y con eso voy a tener justamente, o me voy a apoyar en algo de los axiomas que proponía Laplace, que la probabilidad de que salga cara más la probabilidad de que salga sello tiene que ser 1, porque si no es cara o es sello, no hay otros casos posibles. Entonces la probabilidad de cara más sello es igual a 1, y yo sé que la probabilidad de que salga cara es igual a 3x, entonces lo voy a reemplazar probabilidad de que salga cara por x, y la probabilidad de que salga sello son 3x. Entonces voy a reemplazar la probabilidad de que salga sello por 3x, y me queda esta ecuación simple, x más 3x igual a 1. Bueno, aprovechando x más 3x serían 4x, despejando x llego a que x igual a un cuarto. Por ahí, si algunos
cálculos matemáticos no lo comprenden, no se preocupen porque sí va acompañado esto con los videos donde hago la aclaración más sencilla de los cálculos. Bueno, x igual a un cuarto, por lo tanto, la probabilidad de que salga cara va a ser 3 cuartos y la probabilidad de que salga sello va a ser un cuarto. Javier, disculpa, Sí. P de C es 3x. ¿Por qué pones X? Porque Le P llamo de... X, le asigno, porque no sé cuál es la probabilidad de que sea cara ni la de que salga sello. Lo que sí me dice es que la probabilidad de que salga caras es 3 veces de la que salga sello. Entonces formo esa ecuación, o esa ecuación. Le Pero no asigno tendría que X, ser al revés. O sea, eh, P de C es 3x. P de S es X. Porque vos en los dos casos tenés igual a 3x. claro, lo que pasa es que acá le pongo P de C igual a 3P de S, Sí, pero ¿sí? por eso, si vos reemplazás directamente P de C, tendrías que poner 3x Claro, ya primero. sé que me decís vos, Está al que revés, digamos. claro, sería 3x más x, eso me quiere decir. Exactamente. Sí, se Claro, me chifló el moño cuando dije yo, me está faltando un 3. claro, pero Pero el es lo sumado es mismo, es lo lo mismo, mismo. Sí. ya sea x más 3x igual a un cuarto. Bueno, como sé que x es igual a un cuarto, la probabilidad de que salga caras va a ser 3 cuartos y la probabilidad de que salga sello va a ser un cuarto. Bueno, ahí tengo entonces ya las probabilidades de que salgan cada uno. Y ahora ya estoy en condiciones de poder armar la función de distribución acumulada, que eso lo vamos a armar acá. Para obtener la función de distribución acumulada, vamos a realizar una tabla en el cual vamos a tener una tabla con 2 columnas y como estamos hablando de una variable aleatoria discreta, vamos a detallar los valores de la variable x y en la segunda los valores de las imágenes que el cual nosotros le denotamos como f de x. Van a ver que acá x son los valores que le asigné. 0 de que no salga ninguna cara, 1 de que salga una cara, 2 que salgan 2 caras y 3 que salgan 3 caras. Bueno, de que no salga cara sería la probabilidad de 0 y la probabilidad de que no salga ninguna cara sería 1 sobre 64. Sería 1 sobre 64 porque en realidad sería de que salga sello es un cuarto por acá, vamos a ver, sí, bueno, entonces sería un, la probabilidad de que salga una o cara o sello es, y en el lanzamiento 3 veces sería un medio por un medio y por un medio. Es decir, ahí tendríamos un octavo multiplicado justamente por la probabilidad de que no salga sello, de que salga sello, perdón, sería de 1 sobre 64. De que salga solamente una cara, sería 1 sobre 64 más los 9 sobre 64. Que eso por acá yo no lo puse detallado, pero bueno, yo en el video se lo voy a detallar cómo voy haciendo los cálculos de cada uno, porque acá se me hace por ahí un poco complejo colocar todos los cálculos, ya no me alcanzan por ahí la parte de la diapositiva. Y la probabilidad de que salga 2 sería la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2. Por eso es acumulada. Recuerden que nosotros habíamos mencionado en la diapositiva anterior de que la probabilidad de una variable aleatoria discreta era la suma de las probabilidades anteriores. Yo acá, para calcular la probabilidad de que no salga cara, es la probabilidad de 0, que es 1 sobre 64. La probabilidad de que salga al menos una cara es la probabilidad de que no salga cara
más la probabilidad de que salga una cara. Sería el 1 sobre 64 de la probabilidad anterior más la probabilidad de que salga una cara, que son 9 sobre 64. Bueno, sumado me da este valor. La probabilidad de que salgan dos caras sería la probabilidad de que no salga ninguna cara, más la probabilidad de que salga una cara, más la probabilidad de que salgan tres caras. Y así se va acumulando a medida que voy avanzando. La probabilidad de que salgan tres caras sería la probabilidad de que no salga ninguna cara, más la probabilidad de que salga una cara, más la probabilidad de que salgan dos caras, y más la probabilidad de que salgan tres caras. Cuando sume todas esas probabilidades, evidentemente me tiene que dar igual a 1, porque estamos colocando todas las probabilidades posibles. Y recuerden que en una probabilidad aleatoria discreta, los valores, cuando se suman en una distribución acumulada, lo que obtenemos como resultado es 1. Gráficamente, es lo que tenemos acá al lado. Fíjense que para 0 está el punto en 1 sobre 64, casi imperceptible, muy poquito levantado. Para 1 ya es 10 sobre 64, son valores bastante pequeños, esto está hecho a escala. Y 2 ya es justamente, estamos hablando, este es 0, 1, 2. Para 2 estamos hablando de 37 sobre 64. También es pequeño, pero menos que los anteriores. Y después para 4 ya tenemos que la suma es un poquito mayor, que es casi, que es muy parecido al anterior, pero bueno, este ya es 1. Van a ver que es una especie, no solamente son puntos, yo lo hice a los bastones a medida de que podamos comparar las alturas, pero solamente serían un conjunto de puntos discretos, porque no hay valores entre 0 y 1, 1, 2, 2, 3, es decir, que esta sería la representación gráfica de la función de distribución acumulada para esta. Y cuando vamos a armar la función de distribución, porque hasta acá tenemos la tablita, colocamos f de x y bueno, tengo que definirla en términos de lo que nosotros conocemos. 0 cuando la variable aleatoria discreta sea menor que 0. 1 sobre 64 cuando se incluya el 0 y lleguemos hasta el 1, pero 1 abierto. Acá sí voy a tener en cuenta bien cuándo voy a tomar en un extremo y cuándo no. Acá la probabilidad de que no salga ninguna cara es de 0, pero eso va a ser desde 0 justamente hasta 1, es decir, que siempre voy a tomar el punto 1 sobre 64, a pesar de que esto sea discreto. Bueno, de hecho es el mismo punto 0. Como no se toma hasta 1 y x no puede tomar ningún otro valor que esté entre 0 y 1, es simplemente 0. La de 1 es 10 sobre 64, que lo tenemos acá, pero se coloca la función que está entre 1 menor o igual que x menor que 2. ¿Sí? Y 37 sobre 64, que esa correspondería a 2, pero se coloca desde 2 hasta 3. Y 1 para el caso en el cual ya sean todos mayores que 3. Entonces, para el último valor que toma la distribución de probabilidad, la probabilidad siempre va a valer 1, y para los valores menores que 0, la probabilidad siempre va a valer 0. En los valores que varían son justamente los valores que se tienen en el medio entre 0 y 1, que son las sumas de las probabilidades anteriores. Tengamos en cuenta de que acá estamos hablando de una función discreta. Como hablamos de una función discreta, entonces no podemos representar los puntos o las representaciones gráficas que podrían unir estos puntos. Bueno, ahí tenemos un bosquejo de lo que puede tomar justamente los valores entre 0 y 1, 1 y 2, pero el valor se mantiene constante, habiendo justamente esas discontinuidades entre estos puntos, señalando de que, bueno, esos son los valores. Por supuesto que acá tendría que ser abierto, acá cerrado, acá abierto, acá cerrado, y bueno, y lo demás esto sería que
se mantiene de forma continua para 1. Esa sería la gráfica de la distribución acumulada y esta es la gráfica de la distribución sin acumular, solamente la representación de los puntos. Bueno, veamos ahora cómo hacemos para calcular o armar la función de distribución acumulada de una variable aleatoria continua, diferente a la función que mencionamos recién. Acá ya tenemos el modelo, que ya lo veníamos trabajando. Ya lo habíamos calculado incluso a esa expresión. La función f de x, sabemos que entre menos infinito a x, ¿sí?, es de 0, desde menos infinito hasta x de la función diferencial de f de s diferencial s es desde 0 más entre 0 y x, por supuesto que x solamente puede tomar entre 0 y 1, de acuerdo a este modelo matemático, es 2s, que bueno, acá integrado me quedaría x cuadrado. Esto está colocado en términos de que podamos acumular la función. Y desde menos infinito hasta x de la función f de s es igual a la integral desde menos infinito hasta 0, de 0, que sabemos que eso es 0, entre 0 y 1, que corresponde al modelo, que vendría a ser justamente 2s, y más la integral entre lo que es de 1 en adelante, porque acá dice en cualquier otro caso, 0. Eso tiene que ser igual a 1. De hecho, el primer término y el último término, así como veníamos trabajando, siempre van a ser 0, solamente me va a quedar la expresión que corresponde justamente a la gráfica y que estamos marcando ahí a través de la representación gráfica de la función de densidad o función de distribución acumulada. Entonces, la función de distribución acumulada, si vamos a representarla gráficamente, van a ver de que acá es la función de densidad, que es la gráfica de esa línea recta, y como acá se ha integrado, lo que hemos encontrado es x cuadrado. Esa representación de x cuadrado está definida solamente entre 0 y 1. Y entre 0 y 1 ya no va a ser una línea recta, sino que va a ser un trozo de una parábola con la concavidad hacia arriba. Fíjense que desde acá hacia adelante se mantiene constante, porque eso vendría a ser 1, que ahí coincide con la función de distribución acumulada de variable aleatoria eh, discreta. Y para estos lados va a ser 0, ¿sí?, que es lo que estábamos marcando acá, si x es menor que 0. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa, porque hasta ahora venimos trabajando con una variable, vamos a agregarle una variable más. Hay muchos problemas de variable aleatoria que no se rigen bajo una variable, sino ante dos variables, incluso tres variables. Nosotros vamos a ver variable aleatoria bidimensional, es decir, que vamos a tomar ya dos variables. Es lo único que cambia con respecto a la definición original es que sea epsilon o e, como ustedes prefieran llamarle, un experimento y es el espacio muestral asociado a ese experimento. Vamos a definir dos variables, la variable x y la variable y, dos funciones en el cual van a estar definidos en un conjunto S. El conjunto S va a ser un subconjunto del espacio muestral, en el cual le vamos a llamar a xy, al par ordenado xy, variable aleatoria bidimensional. Es decir, vamos a tener dos variables a diferencia de las funciones de distribución anteriores, que teníamos solamente una variable, pero la distinguíamos entre variable aleatoria continua y variable aleatoria discreta. Bueno, vamos a ver entonces lo que es la definición de variable aleatoria bidimensional discreta. ¿Cuándo va a ser discreta? Cuando tanto la variable x como la variable y sean discretas. ¿Cuándo va a ser una variable aleatoria bidimensional continua?
cuando ambas variables, ya sea la variable x y la variable y, ambas sean variables aleatorias continuas, es decir, no numerables o que pertenece al conjunto de los números reales. Entonces, la definición de variable aleatoria bidimensional, tanto continua como discreta, se hablan de discretas cuando ambas variables son discretas y se habla de bidimensionales continuas cuando ambas variables son continuas. Veamos en un ejemplo. Este es un ejemplo de variable aleatoria bidimensional discreta. En una planta automotriz, dos tareas estarán a cargo de robots. La primera consiste en soldar dos bisagras y la segunda en apretar tres tornillos. Sea X el número de soldaduras defectuosas, fíjense, ahí estamos hablando el número de soldaduras defectuosas. Ahí estamos hablando de una variable aleatoria discreta. Y sea Y el número de tornillos apretados incorrectamente, también estamos hablando de un número de tornillos apretados, estamos hablando de dos variables aleatorias discretas. Sea Y el número de tornillos apretados incorrectamente por un automóvil, puesto que X e Y son variables discretas en una variable aleatoria bidimensional discreta. El recorrido, bueno, el recorrido de las variables, bueno, como estamos hablando de que la primera variable X está representada por el número de soldaduras defectuosas, le podemos asignar simplemente a la primera variable 0, 1 y 2. Es decir, el número de variables de soldaduras defectuosas y el número de tornillos apretados. El número de tornillos apretados, bueno, ahí podemos asignarle supuestamente entre 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces ahí tenemos lo que son el recorrido de la variable aleatoria continua X, discreta X y discreta Y. Si vamos a representarlo gráficamente, ya tenemos un conjunto de puntos en el cual acá vendría a ser los valores de X y acá los valores de Y. Por ejemplo, el punto 0, 0 estaría ubicado acá en el centro. O la coordenada 0, 2 estaría ubicado acá. O la coordenada 1, 2, 1 de X, 2 de Y. Es decir, formamos una especie de rectángulo con puntos conformados de manera discreta. Veamos un ejemplo de una variable aleatoria bidimensional continua. Sea X los valores de calcio de sangre de un individuo. En un individuo sano de 20 a 29 años se ubica entre 8,5 y 10,5 miligramos por decilitro. Entonces ahí estamos hablando de los valores de calcio en sangre. Ahí estamos hablando de una variable aleatoria continua. Y sea ahí el de colesterol entre 120 y 240 miligramos por decilitro, ahí también estamos hablando justamente de otra variable aleatoria continua. Como ambas son variables aleatorias continuas, esta es una variable aleatoria bidimensional continua. Con la diferencia de que la manera en la que vamos a... Hola, hola, hola. Hola. Sí, César, te escucho, es un Bien, profesor. bien. Que no me contestaba nadie, digo, entonces soy yo. No, no, se trabó. Bien. ¿Cómo estás, Tomás?
Bien, acá llevando las cosas se me complican, trabajando y estudiando se me complica un montón. Pero, por ejemplo, base de datos rendí bien Buenísimo. y, y no sé, análisis no pude, rendí exploratorio de datos, no sé qué, si me van a dar la oportunidad de rendir, ya vamos a ver. Y acá no sé, estadística, cómo me fue. Sí, no subió las notas. No, pero calculo que sí, no sé. Ahora veo que se pone difícil estadística, pues va a la integral y todo eso, que tenés que saber interpretar, entonces parece que está poniendo más difícil que todo. Vean en el chat lo que puse, ¿no? Hola. Hola, se perdió la señal. Sí, sí. Ya Hola, retomamos. profesor. Bueno, estamos acá con el ejemplo de una variable aleatoria bidimensional continua, en donde X representaba justamente los valores de calcio de sangre, e Y representaba los valores de colesterol y cómo variaban entre cada uno de ellos, siendo ambas variables continuas. Por lo tanto, estamos ante la presencia de una variable aleatoria bidimensional continua. La diferencia justamente era lo que estábamos mencionando con respecto a la variable discreta bidimensional, es que acá lo tenemos que señalar a través de intervalos. Yo veo que los valores de calcio en sangre varían entre 8,5 y 10,5. Entonces los tengo que expresar en términos de un intervalo. ¿Sí? 8,5 menor o igual que X, menor o igual que 10,5. Y los valores de colesterol 120 y 240 lo tengo que expresar en notación de intervalos, 120 menor o igual que Y, menor o igual que 240. Esa es una diferencia bien marcada cuando trabajamos con variables aleatorias discretas y continuas, ya sea unidimensional o bidimensional. Y su representación gráfica ahora ya es algo más compacto, más continuo, está dado a través de lo que tenemos en el eje X y lo que tenemos en el eje Y. Esas dos franjas generan esa zona que está rayada, ese recinto rayado es la representación justamente del área en la cual nosotros podemos considerar que se puede tomar los valores en los cuales se intersectan entre los valores de calcio en sangre y los valores de colesterol. ¿Sí? Vamos a ver función de distribución conjunta y de ahí vamos a sacar algunas conclusiones. La definición de una variable aleatoria bidimensional discreta con cada resultado posible, le podemos asociar una probabilidad en el cual la probabilidad se va a definir como la probabilidad de X con respecto a la primera variable aleatoria discreta y la probabilidad de Y con respecto a la segunda variable aleatoria discreta. Esto tiene que ver por ahí, se relaciona mucho con lo que es funciones de varias variables, porque acá tenemos dos variables, tanto X como Y, pero con la condición que para que sea una función de distribución conjunta discreta, ambas variables tienen que ser discretas.
y satisfacen por ahí las condiciones que análoga a lo que nosotros vimos de manera unidimensional. Unidimensional cuando veíamos la función de distribución. Que las probabilidades de X y de Y sean mayor o igual que cero. Lo que mencionábamos también, o lo venimos mencionando tanto para funciones de distribución discreta como para las funciones de distribución continua. Y que la suma, pero ahora no tengo solamente la suma de una variable, aparece el doble símbolo suma. Significa que uno está sumando a la variable y el otro está sumando a la variable x con respecto a las probabilidades. Entonces, la suma de ambas probabilidades, eso es igual a 1. Entonces, va variando al agregarse una dimensión más. El conjunto de ternas correspondiente a X, correspondiente a Y y correspondiente a la probabilidad de X de Y, se denomina función de distribución conjunta o simplemente función de masa. ¿Sí? Esa función de masa después podemos sacar la función acumulada. ¿De quién? De dos variables aleatorias discretas. Entonces estamos hablando de un conjunto bidimensional. Si B está en el recorrido de X, Y, entonces tenemos que la probabilidad de ese conjunto B es la suma de las probabilidades. Aparece como el doble símbolo suma porque estamos hablando de las probabilidades de manera conjunta, tanto de la variable aleatoria X como la variable aleatoria Y. Casi siempre que veamos bidimensional vamos a ver el doble símbolo suma. Y la suma de todos los valores de los subíndices de los cuales pertenecen a B. Bueno, ¿cuál es la función de distribución conjunta para variable aleatoria bidimensional continua? Bueno, se toma en una región R, por eso es que siempre marcamos un recinto cada vez que hacemos la representación gráfica. La función de densidad de probabilidad conjunto o función de distribución conjunta es una función que satisface estas tres apartados, que son los mismos apartados que vimos en las primeras diapositivas. Que la función de X e Y debe ser mayor o igual que 0, que la integral, recuerda que cuando vimos en la diapositiva anterior, en la parte de función de distribución continua de una variable, veíamos una integral de la función entre menos infinito e infinito debe ser igual a 1. Acá vamos a ver una integral doble. Claro, ¿por qué? Porque estamos trabajando con dos variables. Entonces, la integral doble de la región R de la función de dos variables, entonces voy a tener dos diferenciales, es igual a 1. Y la probabilidad de B se va a definir como la integral doble justamente de ese recinto B de la función f de x y de dos variables. Bueno, vamos a retomar el ejemplo 8, en donde vamos a calcular la función de distribución conjunta, ¿sí? Voy a tratar de agrandarlo un poquito esto. No me va a dejar agrandarlo. Bueno. Acá tenemos sobre el eje X, acá lo voy a leer. Acá. El ejemplo 8 manifestaba lo siguiente. En una planta automotriz, dos tareas estaban a cargo de los robots. La primera consistía en soldar dos bisagras y la segunda en apretar 3 tornillos. Sea X el número de soldaduras defectuosas e Y el número de tornillos apretados incorrectamente por automóvil producido, entonces X y Y son discretos. Bueno, todo eso está colocado en términos justamente de este cuadro, en donde X representaba el número de soldaduras y este es el número de bisagras. 0, 1, 2, hasta 3 bisagras, y esto era justamente, creo que el número de tornillos. 0, 1 y 2. Creo que así era el problema. Bueno, No, y debajo están las probabilidades. al revés, eran 3 tornillos y 2. Eso. Ah, y 2 soldaduras. Claro, porque por eso aparece 0, ninguna, 1 y 2, y 3 tornillos, ninguno, 1, 2 y 3. Bueno, y acá están calculadas las probabilidades de cada uno en un cuadrito de doble entrada. Entonces,
voy a utilizar esa tabla que se muestra para formar la distribución conjunta. Por ejemplo, calcular la probabilidad de que los robots no cometan errores. Eso es igual a encontrar la probabilidad de que X sea igual a 0, que es una variable, y que la probabilidad de Y también sea igual a 0. Entonces, si volvemos a la diapositiva anterior, tendría que estar ubicado justamente acá. X igual a 0, Y igual a 0, que es de 0,340. 840. Sí, 840. Esa es la que estamos calculando en este punto, ¿sí? A través de un cuadro de distribución, de un cuadro de doble entrada. O, por ejemplo, la probabilidad de que se cometa el error, entonces puede suceder de que se cometa un error, de que la probabilidad de que X sea igual a 1 o que Y sea igual a 0, más la probabilidad de que X sea igual a 0 y de que Y sea igual a 1. Entonces, es la suma de las probabilidades. La voy a tener que buscar en el cuadro, en el cual tengo 0 y 1, que sería esta, la que tenemos acá, que es 0,030, y la otra es 0,1, 0,060, que viene a ser la suma de ambas probabilidades, que es 0,09. Entonces ahí estamos teniendo en cuenta las dos variables aleatorias discretas. Y esta última probabilidad se conoce o concierne a la variable aleatoria I, la probabilidad de que no haya tornillos apretados incorrectamente. Entonces estamos hablando de que Y va a ser siempre 0 y X es el que va a variar. Entonces ahí sería la probabilidad de que Y sea igual a 0 va a ser la suma de las probabilidades de X y que Y siempre va a ser 0. Por ejemplo, la probabilidad de que X sea igual a 0 y la de Y sea igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1 y la de Y igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 2 y la de Y igual a 0. Entonces ahí voy a tener que calcular, vamos al cuadrito, de que X sea igual a 0 e igual a 0, tengo 0,840. Que X sea igual a 1 y que Y sea igual a 0, 0,060. Y que X sea igual a 2 y que Y sea igual a 0 es 0,010, si no me equivoco. Y bueno, la suma de estas tres probabilidades me da 0,91, más o menos una probabilidad alta. Por lo tanto, esa sería la probabilidad de que no haya ningún tornillo apretado incorrectamente por automóvil. Y retomando al ejemplo 9, que ese ya es de distribución, que es de variable continua, la función de distribución conjunta es 1 sobre 240 sobre 0, siempre y cuando acá tengamos los valores de calcio en sangre de 8,5 y 10,5 y los valores, creo que de colesterol, de 120 y 240 y 0 en cualquier otro caso. Bueno, por ejemplo, la probabilidad de encontrar un individuo sano de 20 a 29 años. Sí, ahí ya me está dando un rango, es decir, ya me está diciendo cuáles son los extremos de integración, pero los extremos de integración con respecto de 20 a 29 años con niveles de colesterol. Me está diciendo entonces que son los valores que puede tomar la variable I. Entre 1,25 y 140 miligramos por decilitro y los valores de calcio entre 9 y 10 miligramos. Ahí también me está dando los valores de la variable X, que son los valores de calcio. Quiere decir entonces que voy a tener estas probabilidades que se definía como lo mencionamos en la diapositiva anterior, como la integral doble. La probabilidad de que 9 sea menor que X, menor o igual que 10, ¿sí? Que serían esos 9 y 10 miligramos por decilitro, que son los valores de calcio en sangre.
coma de 125 a 140 en I, que vienen a ser los valores del colesterol. Entonces eso sería igual a la integral doble, ¿sí? Entre 9 y 10 y 125 y 140, ¿de quién? De la función modelo. Recuerden que acá tenemos 1 sobre 240, sería el modelo matemático que se les propone, o que a veces por ahí se puede armar, eso va a depender justamente del problemita. Yo acá siempre les voy a dar ya el modelo propuesto para que ustedes apliquen y hagan los cálculos. La integral doble, diferencial y diferencial x. Bueno, acá las integrales yo las resolví a través de un video también. Así que, bueno, ahí si ustedes calculan la integral doble, eso me da de 15 sobre 240, ¿sí? Ese 15 sobre 240 viene a ser el valor de la función valuada entre 125 y 140, y después haciendo la integral entre 0 y 9 de 15 sobre 240. Bueno, como es una función lineal, eso me queda 15 sobre 240 de x entre 0 y 9, y haciendo la regla de Barrow van a obtener que es 15 sobre 16. Esa sería la probabilidad justamente de que un individuo esté sano de 20 a 29 años con esos niveles de colesterol y de calcio, teniendo en cuenta ese modelo, por supuesto. Y la función de distribución acumulada bidimensional funcionan de la misma manera que la de bidimensional. La definición es CAXY, una variable aleatoria bidimensional. La función de distribución acumulada de la variable aleatoria bidimensional está dada por las probabilidades tanto de X como de Y. Y bueno, y después también aparece lo que nosotros conocemos como función de distribución marginal. ¿Qué es esto de la función de distribución marginal? Con cada variable aleatoria discreta, variable aleatoria bidimensional, podemos asociar variables aleatorias unidimensionales. Es decir, considero constante a una y tomo variable a otra. Por ejemplo, las llamadas x e y respectivamente, es decir, podemos interesarnos por la función de la distribución de x o la función de distribución en y. Eso es justamente lo que se hace cuando hablamos de función de distribución marginal. Considero constante una variable y considero variable a la otra, o viceversa. En el caso discreto, como x o y puede suceder que tengamos la probabilidad de x, va a ser la probabilidad de la variable discreta x, e y va a ser constante. O al revés, la probabilidad de la variable y x va a ser constante. Entonces, básicamente la función de distribución marginal es cuando marginamos justamente una de las variables y aceptamos la otra como variable. Eso es como para tener, considerar constante a un caso de un problema en donde tengamos variables bidimensionales y podamos analizar alguna variable que nos interese. Quizás esa variable estudia alguna característica que me parece mucho más interesante que las otras variables. Veamos la tabla de distribución conjunta y marginal del ejemplo número 8. Acá está un poquito más grande. Bueno, ahí están los valores, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 1 va a ser la probabilidad de que x sea igual a 0, pero de que 1 sea igual a 0 es la probabilidad de x igual a 0. Por lo tanto, voy a considerar variable justamente ahí, y a 0 siempre va a ser constante. Eso quiere decir que voy a tener P de 0, 0, probabilidad de 0, 1, ven como a x lo tengo constante, más la probabilidad de 0, 2, más la probabilidad de 0, 3. P de 0, 0 es 0,84. P de 0, 1 es 0, 1, sería esta coordenada, 0,030. O 0,03, perdón. Y P de 0,2, tendría que ser P de 0,2, sería 0,02.
o 0,20. Y P de 0,3, que viene a ser 0,01 o 0,010, que sumado a esas probabilidades me da 0,9. Entonces ahí tenemos un ejemplo de probabilidad marginal. Ahí hemos marginado justamente a X. Veamos marginando a I en 1, por ejemplo. Se toma que I sub 2 es igual a 1, por lo tanto, lo que va a variar va a ser la probabilidad de X y la de I siempre va a valer 1. Entonces, la probabilidad de 0, 1, 0 de X, 1 de Y, sería 0,03. La probabilidad de 1, 1, de 1, 1 sería 0,010. La probabilidad de 2, 1 sería 0,05. Y la suma de todas esas probabilidades, que la tengo acá abajo, es también 0,045. Bueno, veamos la función de distribución marginal, pero en el caso continuo. Sea f la función de distribución conjunta de la variable aleatoria bidimensional continua x e y, definimos a g y a h la función de densidad de probabilidad marginal de x e y, respectivamente como sigue. Bueno, si hago f de x, fíjense que g de x va a ser la integral entre menos infinito e infinito de la función f de x y, pero solamente voy a integrar con respecto a y. Quiere decir que estoy marginando a x. O h de y va a ser la integral entre menos infinito e infinito de la función f de x y diferencial x. Quiere decir que estoy marginando a y. Entonces voy a integrar solamente con respecto a una variable, por eso es que tengo una sola integral. Veamos el ejemplo el ejemplo 10. La fracción X de atletas hombres y la fracción Y de atletas mujeres que terminan una maratón se puede escribir por la función de distribución conjunta. Bueno, ahí damos el modelo matemático, f de xy igual a 8xy y 0, si 0 es menor o igual que x menor o igual que 1 y 0 es menor o igual que y menor o igual que x. Bueno, 0 en cualquier otro caso. Si vamos a hacer la representación gráfica, yo acá le hice la representación gráfica, ¿sí? La distribución marginal de x e y, se las hice, la calculé de ambas, sería la integral entre 0 y x, solamente entre 0 y x, como x varía entre 0 y 1, sería la integral entre 0 y 1, que bueno, después eso nosotros podemos calcular, entre 0 y x sería 8xy diferencial y, entonces significa que voy a integrar 8xy, pero con respecto a y, o sea que me quedaría 4x por y al cuadrado, pero resulta que y al cuadrado, como y lo puedo reemplazar por x, me quedaría 4x al cubo. Ahora, x va a ser un valor que varía entre 0 y 1. Si marginamos ahí, significa que voy a integrar con respecto a x. Entonces voy a tomar el mismo modelo entre y y 1, y voy a integrar. Cuando integramos, vamos a encontrar 4y por 1 menos y cuadrado, y bueno, haciendo la regla de Barrow, vamos a encontrar esa función en el cual y varía entre 0 y 1. Fíjense que acá y varía entre 0 y x, pero como x alcanza el valor 1, lo podemos hacer variar entre 0 y 1. Bueno, variables aleatorias dependientes. Resulta que también podemos estudiar la independencia de esas variables aleatorias independientes. Entonces, cuando decimos de que una variable aleatoria es independiente de otra, es cuando ninguna influye de manera significativa en el resultado de la otra. Por ejemplo, en el caso de la definición de variables aleatorias discretas, decimos que una variable aleatoria bidimensional discreta son variables aleatorias independientes, si solo si la probabilidad de las dos variables conjuntas es igual a la probabilidad de la primera variable por la probabilidad de la segunda variable. Y en el caso de la definición de variables aleatorias continuas, sea x una variable aleatoria bidimensional continua, diremos que x e y son variables aleatorias independientes siempre y cuando
la función f de xy sea igual al producto de la función entre f de x y h de y. ¿Sí? Eso va a suceder para todo xy. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo 11. Supongamos que una máquina se usa para un trabajo específico en la mañana y otro diferente a la tarde. Representamos por X el número de veces que la máquina falta a la mañana y por Y en la tarde. En la tabla se muestra una distribución de probabilidad conjunta X e Y. Bueno, vamos a ver la tabla. Ahí aparecen las probabilidades y, bueno, se verifica justamente que la probabilidad de X e Y sea igual a la probabilidad de X por la probabilidad de Y, siempre y cuando son variables independientes. Por ejemplo, la probabilidad de 0, 0. La probabilidad de 0, 0 estaría marcada acá por 0, 1. ¿Sí? 0 en X, 0 en Y, 0, 1. La probabilidad de 0, ¿sí? La probabilidad de 0 es, en todo caso, 0,2. Y la probabilidad Q de 0 es 0,5. En donde si hacemos el producto de esas probabilidades, lo que obtenemos es 0,1, el cual incluye que 0,1 es la probabilidad de 0, 0. Por lo tanto, acá estamos hablando de que X e Y son dos variables independientes. Veamos que la probabilidad de 0, 1, 0 de X, 1 de Y, es de 0,04 y la probabilidad de 0 es 0,2 y la probabilidad de 1 es 0,2, de donde el producto de esas probabilidades me da 0,04, que es la probabilidad de 0,1. Eso tiene que suceder para todos los valores. Bueno, acá también tenemos otros ejemplitos más en donde se puede verificar si las variables tanto X como Y son variables independientes. Una pregunta, ¿ustedes tienen clase más tarde? No, hoy día no tenemos. Bueno, Perfecto, bien. Bien, no me queda mucho, pero preguntaba por... Bueno, veamos entonces el ejemplo número 12. Sea XY una variable aleatoria con función de distribución conjunta. Acá van a ver que tengo una función de distribución conjunta, ese modelo propuesto, 120x al cubo por y, si x es mayor o igual que 0, si y es mayor o igual que 0, y con una condición extra, que la suma de x más y sea menor o igual que 1. Eso es una restricción adicional. Y 0 en cualquier otro caso. Vamos a calcular las distribuciones marginales para x e y. Entonces, si vamos a hacer la representación gráfica es justamente de x, de esta restricción, x más y es menor o igual que 1. Acá está marcada la recta. ¿Sí? Como me dice menor o igual que 1, vamos rayando hacia abajo. Bueno, voy a calcular la primera distribución marginal para x. Viene que voy a marginar justamente a x, es la integral entre menos infinito e infinito de la función de dos variables x y con respecto al diferencial y. O sea que voy a integrar solamente desde 0 hasta el primer extremo, o la restricción que va a ser x más y menor o igual que 1. Entonces, cuando reemplazamos ahí, lo que obtenemos como valor es 0. ¿Sí? Entonces, perdón, 60 por x al cubo menos 2x a la cuarta más x a la quinta. Eso va a suceder siempre y cuando x esté variando entre 0 y 1. Y g de x va a ser igual a 0 en cualquier otro caso. Ahora voy a calcular la otra probabilidad marginal
quiere decir que voy a marginar ahí, por lo tanto voy a integrar con respecto a x. Entonces la integral entre menos infinito e infinito de la función f de x y va a ser entre 0 menos i más 1 de 120x al cubo y diferencial y. Voy a integrar, y una vez que integramos, lo que encontramos es la función 30 por i a la quinta menos 4i a la cuarta más 6i al cubo menos 6i cuadrado más i, y eso siempre y cuando i esté ubicado entre 0 y 1. Y h de i va a ser 0 en cualquier otro caso. ¿Sí? Entonces, eso de la función de distribución o distribuciones marginales, cuando estamos hablando de una variable aleatoria continua, es que discriminamos a una variable o marginamos a otra e integramos con respecto a la que no hemos marginado. Bueno, con eso finalizamos ya toda la parte de distribución, la parte teórica, que es la parte que quería dar. Ya voy a dejar de grabar.